Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a esta masterclass que dictará el escritor argentino Alan Pauls en el marco del CHEC, el Encuentro de Economías Creativas de Chile. Este evento es organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en colaboración con Corfo, ProChile, la Cámara de Comercio de Santiago, el BID, la UNESCO y la Alianza del Pacífico. Un evento que durante 4 días plantea una serie de actividades con el fin de promover, fortalecer y expandir la red de todos quienes trabajan en las economías creativas del país. En esta ocasión, Alan Pauls dictará esta masterclass. Creo que no requiere mucha presentación, pero siempre es bueno dar unas referencias. Escritor, periodista, guionista y crítico de cine, reconocido como uno de los escritores latinoamericanos más importantes de la actualidad. Entre sus obras se cuentan que han sido traducidos ya a diversas lenguas: El poder del pornógrafo, Wasabi, El pasado, con la que ganó el premio Herralde en 2013, la trilogía Historia del llanto, Historia del pelo, Historia del dinero, además de una gran cantidad de ensayos bastante importantes también: El factor Borges, Manuel Puig, La tragedia de Rita Hayworth, o Cómo se escribe un diario íntimo. Además de ser escritor, también ha trabajado como profesor literario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Fue fundador de la revista Lecturas Críticas y ha trabajado como jefe de redacción en la revista Página 30, subdirector en Radar, en el suplemento dominical de Página 12, y donde más lo ubicaba yo por mi parte, cuando estuvo a cargo de presentar el ciclo de cine independiente Primer Plano en el canal argentino ISAT, quien actualmente se encuentra en Berlín realizando una residencia. Sala, no sé si quieres comenzar con esta charla. Simplemente le quiero pedir al público que si tienen alguna pregunta que les vaya surgiendo, por favor la hagan en las redes sociales y las vamos a ir respondiendo al final. Alan, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, no sé exactamente si están en la mañana, en el mediodía o qué. Yo estoy ya en la tarde sin luz de Berlín. Gracias por la invitación, gracias por estar ahí. Desde hace unos 15 años, más o menos, llevo un diario. Un diario en el que escribo todos o casi todos los días algo. No tengo mayores ambiciones. Mi mínimo cotidiano es una línea, no más que eso por día. Pero por supuesto, quien escribe una línea, escribe dos, y cuando quiere darse cuenta ya ha escrito 5. Escribir esa línea por día para mí es absolutamente vital. Yo diría que de esa línea, nada menos que de una línea, depende buena parte de mi felicidad como escritor. Porque esa línea, esa sola línea, lo que hace en realidad es meterme en un ritmo, meterme en una especie de frecuencia, en una órbita. Y es ahí, en esa órbita, donde se me ocurren las ideas, cuando se me ocurren. Es ahí donde se me ocurren las verdaderas ideas, las que después, eventualmente, si tengo suerte, terminan convirtiéndose en historias, en relatos, en novelas. Lo que quiero decir con esto es que en mí, y supongo que en muchos escritores, el momento creativo, lo que se llama el momento creativo, nunca se da en el aire. Nunca es lo que podríamos llamar un acto en el vacío. Ni siquiera en el vacío de la imaginación. Nunca es, por supuesto, nada parecido a esa inspiración que promovían los poetas románticos. Eso es algo que solamente sucede en ese campo que yo mismo he ido desplegando día a día, escribiendo en mi diario esa, por lo menos, única línea por día.
Quiero decir con esto que la creación para mí no es ni un golpe de dados, ni un pase de magia. Es en realidad algo mucho menos espectacular, mucho menos atractivo a primera vista, y también mucho menos glamoroso, si uno lo piensa bien. El momento creativo, digamos, es muy parecido a una arruga, a una estría, a una especie de pliegue que en un momento dado aparece en ese terreno de lo que estuve escribiendo cada día en mi diario. Y creo que eso para mí es una de las leyes, yo diría, de mi manera de producir o de mi manera de tener ideas o de mi manera de escribir. La ley es que solo soy creativo en una órbita determinada, en una frecuencia muy puntual, en un terreno que siempre es específico. O sea, para mí no hay creatividad en general, yo diría. No soy una persona creativa, soy una persona torpe, a la que le cuesta mucho darse maña en muchas cosas, a la que le cuesta mucho imaginar posibilidades en muchos campos. Solo en uno reconozco que con el tiempo y con cierta persistencia fui desarrollando como esta manera de ser capaz de inventar algo. No hay que creer que lo que yo escribo en el diario sea gran cosa. Esa línea cotidiana nunca es nada parecido a un tesoro. Tengo algunas precauciones, algunas reglas. Creo que no hay verdadera creatividad sin reglas. La regla más importante, creo, es que trato de no escribir sobre mí. Trato de no escribir sobre lo que me pasa, ni sobre lo que siento, ni sobre lo que observo adentro de mí. En ese sentido, no es un diario íntimo, aunque nadie lo ha leído por el momento. Yo lo llamaría más bien un diario éxtimo. Es decir, un campo en el que yo pretendo escribir siempre lo que está afuera de mí. Lo que veo, lo que escucho, aquellas escenas o situaciones de las que soy testigo. Todo aquello que en el mundo me despierta un deseo muy particular, que es el deseo de describir. Trato de describir, no de escribir en el diario. Esa diferencia es importante para mí porque la descripción, justamente, describir algo, me permite precisamente olvidarme de mí, olvidar mi yo, podríamos decir, mi mundo interior, mis tormentos, mis preocupaciones, todo lo que constituye el famoso mundo interior del escritor, olvidarme de eso y concentrarme estrictamente en el mundo. Y eso, describir, esa disposición a describir, me da algo en el momento en que describo que después, a la hora de escribir, realmente, propiamente dicho, me va a resultar precioso.
me da precisión. De modo que, sentado frente a mi diario, llevo el diario en la computadora, ni siquiera en las famosas libretas en las que los escritores se supone que deberían llevar sus diarios a mano, con una caligrafía un poco anacrónica. Puesto frente a mi diario, describo rostros, describo situaciones, describo un pedazo de cielo a una hora particular del día, describo objetos, describo imágenes, hasta que de pronto, sin que necesariamente yo me lo proponga, un poco por casualidad, aparece eso que llamaba el pliegue, aparece la idea. Y aparece así, digamos, entre todas esas cosas, esas baratijas, se podría decir, que estuve escribiendo en el diario, como una pequeña perla en medio de un pajar de observaciones cotidianas, de apuntes insípidos, de registros de vida comunes y corrientes. Ahora, decir por ahí que es una idea es quizás exagerar, ¿no? O hacer una especie de ejercicio forzado de retroactividad. En realidad, una idea solo resulta una idea a posteriori, ¿no? Cuando uno mira para atrás y se da cuenta de hasta dónde nos llevó esa idea. Porque en general esas ideas, esos pliegues en el terreno del diario, casi nunca aparecen así, digamos, con forma de idea, ¿no? Casi siempre aparecen de manera, yo diría, un poco enigmática. Para que algo sea enigmático, perdón, para que algo sea una idea, para mí tiene que tener un componente enigmático, ¿no? Algo que me resulta un poco desconcertante. Algo que se presenta para mí más como un error o como una incongruencia que como una especie de hallazgo brillante, ¿no? Y ahí está un poco el punto de la cuestión, porque al no presentarse bajo la forma de una idea, la cuestión es cómo hacer para reconocerla, cómo hacer para no ignorarla, digamos, para no confundirla con las otras baratijas que la rodean. En general me doy cuenta de que es una idea, en parte por ese aspecto un poco desconcertante que tiene, y en parte porque insiste. O sea, la propiedad, las dos propiedades de la idea son que se parecen más a un error que a una genialidad y que por alguna razón insiste. Porque yo sigo escribiendo mis cositas, sigo trabajando en el diario, sigo anotando cosas, sigo observando, sigo juntando. Y pasan los días y esa idea que quedó en alguna parte del diario, por algún motivo se pone a insistir. Se pone a insistir quiere decir que la idea vuelve. Vuelve y, entre comillas, me llama, para decirlo de alguna manera. Me llama, es como una pequeña voz así un poco frágil, muy, muy tenue, que dice, hey, estoy aquí, estoy aquí. Y ahí, ante esa insistencia, lo que hago, y es un gran momento
de la creatividad, podría decir, lo que hago es afinar un poco el oído, ¿no? Escucho la idea, escucho esa especie de llamado sofocado que me obliga a volver hacia atrás, ¿no? Como a releer lo que escribí. Me obliga a volver sobre ese pliegue, que ya de algún modo sobresale en el terreno del diario como una especie de imperfección valiosa. Es interesante también para mí, digamos, que el momento de la creatividad sea el momento en el que uno escucha algo que viene de afuera, ¿no? Porque me parece que pone a la creatividad en un punto ya no interno o de la imaginación o del orden del pensamiento o del talento, sino más bien en el orden de una cierta sensibilidad como a ciertos signos o a ciertos estímulos que vienen de afuera, ¿no? En este caso, se supone que yo, en medio de la escritura cotidiana del diario, produje esa arruga, esa estría, ¿no? Esa irregularidad que ahora me llama. Pero también podría ser una idea que viene de otro lado, ¿no? También puede ser un signo o un llamado de algo que viene de afuera, realmente de afuera. De modo que escucho la idea y empiezo lo que yo llamo como un proceso de merodeo, podríamos decir, como de asedio no directo. Hago como unas circunvoluciones, doy vueltas, la rondo, y poco a poco me pongo a interrogarla en cierto sentido, como a descomponerla. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los cabos sueltos que deja? ¿De qué está hecho? ¿De qué está compuesto? ¿A dónde me conduce si la empujo un poco? En ese momento, creo, hay como un cambio en la idea, un cambio en la naturaleza, yo diría, como en la calidad de la idea. Y la idea cobra lo que podría llamar una especie de fuerza de atracción, una fuerza de imantación, ¿no? Hay como una gravedad en la idea que hace que se ponga a atraer otras cosas. Se ponga a chupar, a convocar otras cosas, muchas de las cuales ya estaban ahí, muy cerca, dispersas en el diario, olvidadas quizás o en un estado de hibernación, de algún modo esperando, ¿no? Y eso también es retroactivo en el sentido de que solo nos damos cuenta de que esas ideas o esas cosas estaban ahí esperando porque cuando volvemos a verlas están adheridas en cierto sentido a la idea. Son cosas que hasta entonces probablemente no tenían demasiado sentido para mí, no más sentido o no otro sentido que el de ser simples anotaciones de diario, ¿no? El único sentido que tenían esas cosas era, veo esto, lo anoto, escuché esto, lo anoto, leo esto, me gustaría transcribirlo. Y de pronto esas cosas que antes eran simples anotaciones de diario, de repente pasan a cargarse de una energía muy particular. Atraídas por esa idea, por el imán de esa idea, empiezan a significar y a intrigarme. Empiezan a prometer. Se convierten en pequeñas promesas. Y así la idea se vuelve una especie de polo imantado al que van adhiriéndose toda clase de materiales, de elementos, de imágenes,
Y para mí eso es como lo que pasa con los bolsillos de ciertas chaquetas que duermen durante un tiempo más o menos prolongado en el placar, ¿no? Un día decidimos sacarlas a pasear y metemos la mano en un bolsillo y descubrimos clips, capuchones de bolígrafos, tickets de metro, monedas, gomas elásticas, pelusas, toda una población de extrañas criaturas que han ido asilándose ahí en ese bolsillo mientras no prestábamos atención y que juntas ahora parecen estar diciendo algo. Después, a partir de ahí, yo diría, para mí todo es cuestión de frasear. Lo que tengo que hacer es simplemente fabricar la frase, el tipo de frase, capaz de sacar a pasear por el mundo todas esas porquerías que se han ido acumulando en torno a la idea o en el bolsillo de la chaqueta. Y ahí yo creo que con el tiempo, no porque lo haya decidido, digamos, solo con el tiempo, con la práctica, con el placer, digamos, de la experiencia de escribir, me parece que fui afinando una especie de método, podríamos decir. Algo que empezó en rigor como un tic, o como una manía, y de repente pasó a ser una suerte de modus operandi, que me permite lidiar con esa fase en la que hay que darle una forma a esa idea y a todos los pequeños satélites insignificantes que se le han ido adhiriendo. Y el tic o el modus operandi es, escribo una frase, cuando pongo el punto, releo la frase y veo que no está llena. Veo que todavía tiene lugar para algo más la frase. Y entonces inserto algo nuevo. La vuelvo a leer y veo que de algún modo sigue un poco vacía. Y ahí le incrusto una nueva parte. Y así sucesivamente. Como una habitación que se va poblando de subhabitaciones que se van poblando de subhabitaciones, y así sucesivamente. Ese es mi método, esa es mi forma de crear. Muchas gracias, Alan, por compartir con nosotros este proyecto. Discúlpame un segundo que tengo que dedicarme a una emergencia, Dale, una adelante. emergencia doméstica. Bueno, pues justamente nos comentó Alan que en un momento tenía que hacer una entrega que está haciendo ahora rápidamente. Aprovecho de recordarles que este stream se está transmitiendo a través del Facebook de Radio Concierto. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer sobre lo que nos acaba de contar Alan, pues pueden hacerlo a través de las redes sociales y nosotros vamos a hacer las preguntas ahora que regresa Alan. Ya estoy aquí, resuelta la emergencia. Sí, son las cosas domésticas de las videollamadas, que siempre se van presentando, las interrupciones, sean de los gatos, los hijos o los pendientes. Culpas. Sí. Oye, pues mira, justamente mientras te escuchaba y llegan algunas de las preguntas que nos hará el público, me llamaba la atención como, por un lado, lo que ibas comentando de tener este diario de vida durante 15 años, simplemente como por mantener la práctica de la escritura. Y recuerdo sobre todo lo que contaba Alejandro Zámbara en las charlas, en las clases que hacía cuando estaba en la Universidad Diego Portales,
en la carrera de literatura creativa. Él siempre a los alumnos les decía, manténganse escribiendo, como no pierdan el ritmo, manténganse siempre, aunque sea una línea diaria, para mantener esa práctica y no se despeguen hacia la literatura. Él también decía que había que también plantearse ejercicio de escritura, como escribir décimas, como simplemente por mantener como ese flujo de la pluma. Entonces, siento que muchas veces el proceso de escritura tiene de eso, ¿no? Como de tener ese ritmo y esa constancia y no la como alcanzar rápidamente como armar la obra de uno, sino más bien a mantenerse en el ritmo de la escritura, en ese flujo de las ideas. Sí, yo lo veo así, creo que muchos escritores lo ven así, eh, y me parece que eso es, digamos, esencial, sea la práctica de un diario o cualquier otra práctica de escritura cotidiana. Hay muchos escritores, por ejemplo, que en vez de llevar un diario, traducen. O sea, escritores que manejan alguna otra lengua, aparte de la materna, y se dedican a traducir. Y se dedican a traducir en general a escritores que les gustan o escritores que de algún modo están un poco en la misma frecuencia que ellos. Y creo que, digamos, aparte de la idea como de la gimnasia, ¿no? Que efectivamente yo creo que el diario es una práctica, es una disciplina, ¿no? En el sentido más, incluso más religioso de la palabra, ¿no? Aparte de la cuestión gimnástica, de no desentrenar el músculo de la escritura, lo que para mí es muy importante es la idea de que cuando uno escribe algo, un relato o un poema o lo que sea, uno escribe eso que sea en el marco de escritura, digamos. O sea, si uno no escribe, no va a escribir. Es un poco esa la cuestión. Hay tantas razones para no sentarse a escribir, tantas distracciones, tantas tentaciones. Hay tantas seducciones con las que el mundo intenta desviarnos de nuestro cometido, que en realidad la única manera de escribir algo, de sentarse a escribir una novela, es ya estar escribiéndola, ¿no? O sea, es haber siempre empezado ya. Y llevar un diario es un poco como fogonear esa ilusión, ¿no? La idea de que uno nunca se sienta a escribir su novela, su poema, su libro de relatos, ¿no? Uno siempre ya está escribiendo y en el medio de esa escritura, que es como una especie de presente continuo, eventualmente, si las cosas funcionan, si tenemos suerte, si hay viento a favor, etcétera, 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 puede aparecer algo que uno después llama una idea, el principio de un relato o lo que sea, ¿no? Es como si uno se estuviera como construyendo su propia tradición, digamos, ¿no? Como una especie de tradición privada dentro de la cual es capaz cada tanto de engendrar algo que tiene la forma de un poema o de una novela o de lo que sea, ¿no? Claro, sí, y sobre todo esta idea como de ir estableciendo, pienso yo, como un ritmo, como un estado en el cual uno se pone mientras está escribiendo y cuando aparece, digamos, esta inspiración que también tú lo mencionabas, pues ojalá estar en ese estado, ¿no? Como para poder aprovechar esos vientos y realmente continuar esa idea. Ahí también me llamaba también la atención lo que hablabas, que yo lo relaciono un poco con la acumulación, ¿no? Tú hablabas de meter las manos en los bolsillos, encontrar los hilos o los tickets y después ver cómo se iban relacionando, pero finalmente mientras más vas anotando en este diario, va agregando más gravedad, en el sentido más físico de la palabra, a estas ideas, atraen a otras y van construyendo sobre ellas. Sí, sí. Sí, y también hay otro aspecto que a mí me interesa mucho, que es la idea de que, digamos, cuando uno escribe, uno siempre es un lector, ¿no? Eh, Tal vez es la instancia para mí más decisiva de la práctica de escribir, ¿no? Que uno nunca deja de ser un lector. Y el diario lo que transcribe, digamos, como de una manera muy elocuente, como blanco sobre negro, es hasta qué punto
cuando uno escribe, en realidad, y es un poco el proceso que conté en la presentación, cuando uno escribe, lo que uno hace en el fondo es como releer algo con otros ojos, ¿no? O Claro. sea, que un poco el punto de partida o el motor o la matriz de la que sale lo que uno escribe es una cierta práctica más o menos también sistemática, más o menos maníaca de leer, ¿no? Porque para detectar yo esa especie de pequeña estría que afea, en cierto sentido, la tersura de mi diario y decir, ah, bueno, aquí hay algo, tengo que prestar atención a esto, es necesario que yo tenga que haga ese movimiento de ir hacia atrás, de volver sobre lo que escribí y releerlo, ¿no? Hay algo para mí en esa actitud, la idea como de volver sobre algo que ya pasó y releerlo, que para mí es fundamental en el hecho de escribir, ¿no? Claro. O sea, digamos, uno tiende muy fácilmente a asociar creatividad literaria o invención literaria con una especie de movimiento hacia el futuro, ¿no? Como de salto hacia el futuro. Y para mí, o sea, efectivamente, algo del proceso de creación tiene que ver, por supuesto, con el salto hacia el futuro, pero ese salto hacia el futuro no existiría, me parece, por lo menos en mi caso, si no hubiera antes una especie de efecto como de retrovisión, ¿no? Tal vez, digamos, quizás el espejo retrovisor sea exactamente como un emblema muy nítido de lo que estoy tratando de decir, ¿no? Como, sí, efectivamente, crear es como avanzar, ir en una dirección más o menos desconocida, pero mirando al mismo tiempo como hacia atrás, ¿no? Y el espejo retrovisor es exactamente esa figura, ¿no? Como una doble mirada Claro. eh, O sea, simultánea y paradojal, ¿no? sí. Siento que un poco lo dijiste o lo intuía cuando hablabas del tema de la creación, ¿no? Creo que dices que no existía la creación y lo entendía, que hablabas como esta creación ex nihilo, como uno parte y empieza a explorar este mundo nuevo y se entrega a él. A lo mejor algunos procesos creativos puedan ser así, ¿no? Pero interpreto lo que hay de esa manera, o sea, tu creación va siempre como sobre lo que ya has ido como andando, o como es sobre el proceso de exploración que vas tomando Sí, del mundo como material. sí, sí, sí. O sea, tiendo a disociar, digamos, la creación de la nada, que la precedería, ¿no? Tiendo a disociar la creación de la interioridad, que es un mundo también con el que se la suele identificar muy fácilmente, Claro. como crear es como una especie de proceso interno que en algún momento se exterioriza en un producto, ¿no? O en una creación. Y después tiendo más bien como a asociar mucho la creación con la práctica, con lo material y con la relación con el exterior, ¿no? Me parece que es fundamental, con la relación bueno, la relación con los materiales es una relación con lo exterior y también con los otros, ¿no? Eh, no necesariamente, digamos, en el sentido que una creación es una creación que involucra a otras personas, que involucra socios, co-creadores, etcétera, sino más bien con la idea de que para que uno cree algo, me parece que es necesario ponerse en una especie de estado de sensibilidad que lo haga a uno sensible a algo que viene de afuera, ¿no? Y eso que viene de afuera ya es de algún modo un otro, ¿no? Claro, un poco lo que decías, un momento también de los procesos o los rituales que tenían algunos escritores, traducir, por ejemplo, otro autor. Recuerdo sobre todo Mario Bellatín que hablaba de que él tenía que exorcizar su máquina de escribir, escribiendo prosa de otros autores para poder seguir adelante. Y precisamente ahora una pregunta del público que me parece tiene relación. Si también en algún momento cuando estás desarrollando estas ideas, si te sientes bloqueado, ¿recurres a leer a algún otro autor como para poder como tener alguna resonancia en esa idea? ¿Lees algo si tienes algún bloqueo para desarrollar la idea o la dejas que siga como adelante?
depende mucho de los casos, depende mucho del momento en el que estoy cuando aparece la dificultad o el bloqueo. En general no tiendo a resolver bloqueos con lecturas instrumentales. Me parece que eh, hay muchas clases, el bloqueo es como todo un tema del Sí. imaginario pesadillesco del escritor, ¿no? Pero hay mucho para decir sobre el asunto porque hay tipos muy diferentes de bloqueo y todo, pero a mí me da la impresión de que en general los bloqueos se resuelven como tomando distancia del material y distrayéndose. Para mí, una de las cosas más eficaces es caminar. Ujú. Eh, para mí, un recurso muy eficaz en un momento de bloqueo es usar lo que Brian Eno llamaba estrategias oblicuas, que es un conjunto como de 100 tarjetas, cada una de las cuales tiene grabada una instrucción, ¿no? Entonces uno elige una tarjeta un poco al azar, sin ver cuál es la instrucción que está grabada, lee la instrucción que está grabada y se obliga a obedecerla, ¿no? Esas instrucciones puede ser desde la sugerencia de hable con su madre, plantee a su madre, o salga a caminar, o tradúzcalo todo al idioma que más domine. Digamos, son como mensajes de I Ching, podríamos decir, Claro. llegados desde el más puro azar, y que uno de algún modo se obliga a seguir, un poco como se obliga a seguir los consejos del I Ching. Y me parece que, por supuesto que no es la instrucción la que tiene la verdad de la solución de nuestro problema, es más bien la idea de poner en contacto el problema específico con el que uno está trabajando con un exterior total, con un exterior que lo ignora todo de nosotros, de lo que estamos haciendo, del bloqueo en el que estamos, de las razones por las cuales estamos bloqueados. Digamos, es como si de repente una ráfaga de viento abriera una ventana y tirara una piedra en medio del escritorio y esa piedra nos señalara algo y nosotros tomáramos eso como una señal. Es como puro pensamiento mágico, si se quiere. Ujú. Y para mí esas intervenciones del azar muchas veces son mucho más eficaces para mover algo que está un poco eh, rígido, digamos, o duro en lo que uno está trabajando, que tratar de pensar de dónde viene o tratar de, ¿no? de desmenuzarlo. Me da la impresión eh, de que ahí hay que tratar como de impersonalizar un poco la herramienta de solución, ¿no? Claro. Pensaba un poco también en otra entrevista que habías dado, espero que no hace tanto, creo que fue este año, hablaba de tu manera de finalizar las obras, del momento en que tú decidías como que se terminaba una novela. Y me causó curiosidad cuando lo leí, que decías que de repente te llegaba como alguna señal exterior que decías, este proceso terminó, y me hace más sentido ahora que lo vas contando, ¿no? O sea, cómo eso influencia tu proceso creativo y te llega una señal que dice como, ok, hasta aquí llegó este texto. Sí, sí, es algo que pongo en práctica a veces, no siempre, porque también es cierto que cada proyecto, cada texto en particular, me parece que pide ciertas decisiones eh, más que otras, pero hice eso, por ejemplo, en el pasado, que era una novela muy larga que yo estuve escribiendo durante mucho tiempo y en la que en algún momento empecé a hacerme la pregunta, bueno, ¿cómo voy a terminar esto? No tanto porque no sabía, porque no supiera cómo iba a terminar la historia en sí, digamos, sino más bien porque me producía tanto placer estar sumergido en esa novela mientras la escribía, que me daba la impresión de que no era realmente necesario terminarla, ¿no? Incluso en un momento llegué a pensar que tal vez no era ni siquiera necesario publicarla, ¿no? Que tal vez lo que era más interesante o lo que hubiera sido más interesante era como cambiar de arte y en vez de publicarla como novela,
exhibirme yo como escritor escribiendo la novela interminable, engrillado a mi escritorio y a mi computadora, y hacer que ese espectáculo fuera accesible al público, ¿no? O sea, que de algún modo me convirtiera en una especie de performer o de artista del escritor infinito a la Kafka, ¿no? Como los artistas del hambre de Kafka, y convertirme en eso, en una especie de escultura, como de escultura de escritor viviente, porque no tenía ganas de terminar, no me gustaba, no me parecía linda, feliz la idea de poner punto final. Y ahí yo creo que aprendí algo que me había contado Guillermo Cuitca, un pintor argentino cuya obra me gusta mucho, y que es alguien que me parece que reflexiona sobre su propio trabajo de una manera muy hermosa, muy lúcida, que me decía eso, ¿no? Que había algo en momento de terminar un cuadro, que en un sentido, digamos, es más comprensible en el campo de la pintura, porque un cuadro es una imagen que se lee, yo podría decir, de una manera simultánea, ¿no? No hay una linealidad, no es un arte temporal la pintura, como en cierto sentido la literatura, ¿no? Entonces él decía, bueno, o sea, no hay ninguna razón que justifique por qué el cuadro este está terminado y este otro no, ¿no? O sea, no es fundamentable eso, ¿no? O podría ser fundamentable en el sentido de explicar por qué está terminado, tanto como explicar por qué no lo está, ¿no? Entonces él decía, bueno, para mí muchas veces es un llamado telefónico de la tintorería o de lo que sea, ¿no? Alguien que me llama, un amigo que vuelve de viaje y que se reporta, los que en cierto sentido me dan una pauta por alguna razón de que ese cuadro ha terminado, ¿no? O una ventana que se abre de repente, o un objeto que se cae y se rompe, o un problema que tengo con un pote de pintura que se derrama, no lo sé, dice. No. Pero en un punto había como la descripción de una especie de estado más o menos como de autosugestión, en el cual ciertas señales como ambientales o del exterior se presentaban como claves, ¿no? Claro, una señal que recibías. Sí. Claro. Y en ese sentido, también otra pregunta que surgió del público y que me parece un poco de relación con esto, dentro de esas claves, como que uno ves, ¿tú consideras a la crítica en alguna manera? ¿La recepción de tus libros, los comentarios que hayan salido sobre ese proceso que llevas? Me gusta mucho, digamos, establecer conversaciones con críticos. Cuando veo que desde los críticos hay algo parecido a una lectura de lo que yo hago, ¿no? No necesariamente una lectura favorable, quiero decir. Me gusta como cuando lo que escribo, mi trabajo, digamos, plantea preguntas que lectores o lectores especializados como críticos retoman y me devuelven, y se establece ahí como una especie de peloteo. Me gusta eso, ¿no? Me interesa más eso, esa conversación a ese nivel, que la cuestión de, bueno, si hay alguien que le gusta lo que yo escribo o no. Me temo que esa crítica, ese tipo de crítica, es un tipo de crítica que está desapareciendo muy rápidamente, ¿no? Yo creo que la disciplina de la crítica, que para mí era absolutamente fundamental para la literatura, digamos, fundamental en el mismo sentido que son fundamentales los escritores, los buenos escritores, me parece que está en extinción, ¿no? Digamos, que hay las críticas son, la crítica es un poco el panda de la literatura, ¿no? Y creo que es triste eso, ¿no? Es triste porque la literatura siempre fue, para mí la literatura siempre fue esa conversación, ¿no? Mucho más que eh, la lección de los grandes escritores, ¿no? Para mí la lección de los grandes escritores solo tenía sentido si dialogaba, si entraba como en juego o en tensión con la lección de los grandes críticos, ¿no? De hecho, cuando
cuando tengo que recomendar libros para escritores cachorros que empiezan, siempre, en general, elijo como libros de ensayistas, o sea, gente que ha reflexionado sobre la escritura, al mismo título que novelas o narraciones, digamos, ¿no? O sea, me parece que esa tensión entre lectores y escritores, o entre críticos y creadores, siempre fue muy productiva para la literatura. Sobre todo entendiendo la literatura más como acto de diálogo, que finalmente sí es uno que está escribiendo en este monólogo y lo entrega al público, pero en esa recepción es donde ocurre el hecho literario, más que nada, ¿no? Y eso es lo que entiendo también de lo que dices frente a una crítica que a lo mejor puede ser una hoja de ruta canónica, la que dice que está bien y que está mal, frente a la otra que es esa intención de mantener el diálogo y es la generación de la literatura. Sí, sí, porque por otro lado, digamos, los escritores no son dueños del sentido de lo que escriben, ¿no? También. Digamos, cuando uno escribe no fija un sentido, ¿no? El sentido de lo que escribe no está ahí sólido, encapsulado en el texto, como listo para ser consumido, podríamos decir. Lo que el escritor hace es como más bien derramar algo, esparcir algo, de lo que tiene en parte cierta conciencia y en parte no, y esa cosa que se derrama, yo diría, es como un sentido que está siempre en un estado totalmente inestable, no constituido del todo. Y es eso lo que hace que ese texto pueda circular, ¿no? Y repercutir, y compartirse, y establecer una cierta comunidad, porque me parece que es el otro, ya sea el crítico o el lector o quien sea, el que de alguna manera se apodera de eso y hace con eso lo que quiere. Muchas veces cosas que no tienen nada que ver con lo que el escritor planeaba cuando escribió lo que escribió, ¿no? Y me parece que eso, esa especie de malentendido, lejos de ser un problema para mí, es medio lo que constituye como la potencia del escribir, ¿no? De la experiencia del escribir y también de la experiencia de leer, ¿no? En el sentido de que digamos, los libros no tienen sentido hasta que alguien los lee, ¿no? Hasta que alguien hace algo con ellos, ¿no? Hasta que alguien los usa para algo. Y darles un sentido es usarlos para algo. Claro, claro, sí. O sea, realmente ahí es donde se convierte en literatura, cuando se da ese ejercicio como de encuentro entre el lector y el escritor en el texto, ¿no? Sí. Y un poquito también me queda la duda sobre esto, ¿cómo desarrollas entonces la relación con tus editores, que son justamente esta mediación antes de llegar al producto libro, con los textos que produces? Eh, Generalmente trabajas con ellos textos finales, conversas las ideas, ¿cómo has entablado esa relación? No, o sea, en general me parece que soy... No tuve muchas oportunidades de trabajar con editores en el sentido de gente que interviene en mis textos, con editores a la norteamericana. En parte porque esa es una figura bastante reciente en la historia de la edición en América Latina, incluso en el mundo hispanoamericano, podríamos decir. Es una tradición muy anglosajona. Y en parte también porque por alguna razón en mi recorrido de escritor nunca me encontré con ese tipo de editores, o el tipo de literatura que yo hago o el tipo de texto que yo escribo nunca exigió como la intervención de ese tipo de editores. Siempre me interesó tener editores con los cuales hablar, ¿no? Con los cuales, digamos, también establecer una especie de diálogo en ese sentido, eh, que no fuera un diálogo estrictamente como económico, ¿no? Que es un diálogo importante que uno tiene como escritor con un editor. Pero siempre me interesó, y me parece que en ese sentido tuve como muy buenos editores. Tuve a Enrique Pezzoni en Sudamericana, tuve a Jorge Ralde en Anagrama muchos años.
y tengo ahora a Juan Ignacio Boido en Penguin Random House, o sea que siempre han sido personas que para mí también han funcionado como pares, ¿no? Como gente que tiene como invertida en la literatura un nivel de intensidad y de interés y de saber, ¿no? Totalmente análogo al mío y capaz de decir en relación con la literatura cosas que a mí me interesan y cuyos catálogos para mí representan parte de mi formación literaria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me parece que tuve mucha suerte en ese sentido, mucha suerte, porque me tocaron editores así, o tal vez simplemente estábamos un poco llamados a encontrarnos, pero en general no he tenido esa experiencia como a la vez me parece siempre envidiable y un poco inquietante como de que el texto esté como sometido a una especie de fuego cruzado entre un editor, ¿no? No sé, la experiencia Carver eh, con su editor, con su famoso editor norteamericano, como editor y casi coautor de sus libros, no, nunca me pasó, siempre me pareció como una experiencia muy marciana esa, ¿no? En todo caso, digamos, con quienes sí tuve como un atisbo de esa experiencia fue con, por ahí, ediciones extranjeras de mis libros, ¿no? Cuando mi literatura por alguna razón viajaba, cambiaba de contexto cultural, se publicaba, no sé, en Inglaterra o en Francia, y de repente yo me encontraba con que ellos no entendían exactamente lo que yo hacía como lo entendía yo, ¿no? Pero no solo en términos literarios, qué tipo de escritura era la mía, sino qué relación podía haber entre lo que yo escribía y el público de Inglaterra o de Francia o de Italia o de donde fuera, ¿no? Y ahí me parece que yo podía tener un cierto atisbo de esto puede ser realmente complicado, ¿no? Digo, concretamente la edición inglesa del pasado, que en algún momento, cuando el libro ya estaba un poco a punto de imprimirse, los editores ingleses se encapricharon con que el título del pasado era un título demasiado poco latinoamericano y entonces pretendían que el libro se llamara en español El pasado, ¿no? Un poco como si fuera el nombre de un rancho en México, ¿no? Claro, sí, pero... La idea de que yo tenía que ser medio como Antonio Banderas en Hollywood, no sé, una cosa como el representante de cierto estereotipo latinoamericano. Y ahí dije, bueno, wow, si uno tuviera que tener realmente esta discusión en serio con un editor, digamos, si los editores ingleses se hubieran puesto duros y hubieran dicho, no, o el libro se cambia su título o no se publica, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hace uno ahí? Sí. Por suerte no llegamos ahí, no hubo derramamiento de sangre, pero fue una discusión dura, ¿no? Difícil. Bueno, lo encuentro muy fuerte que sobre todo te pongan con esta mirada como del exotismo y con toda la resonancia de, como dices tú, como un rancho Sí, norteamericano en la frontera. O sea. y sí, pero digo, en ciertos contextos culturales, digamos, o económicos, como el mundo anglosajón editorial, o sea, representas siempre algo siempre representas, ¿no? Y tú puedes como luchar contra esa representación, tú puedes desmarcarte de ella, tú puedes como, no sé, versionarla, pero si no eres latinoamericano, ¿para qué te van a vender? O sea, Claro, ¿qué interés tienen ellos de publicar en Inglaterra a un escritor latinoamericano como yo, que no se presenta como un escritor latinoamericano porque el título del pasado podría ser el título de una novela de Henry James, ¿no? ahí realmente llegamos a un tema como bastante complejo ya que tiene que ver cómo se promocionan las obras de los autores, qué es lo que esperan los otros mercados, lo que la misma industria está tratando como de promocionar y cómo choca eso con la literatura, que finalmente el acto de escribir no está ligado a lo que se quiera publicar, ¿no? Y creo que ahí abrimos una caja de Pandora Sí, gigantesca. sí. Y justamente me estaban contando que nos quedan ya 5 minutos como para ir cerrando la conversación. Ujú. Entonces, simplemente como para dar algún cierre, me quedaba una duda como muy puntual, si en el caso de, como eres guionista,
te pasa un proceso distinto, como ahí se aceptas de repente más los cambios con tus textos. Y perdón si abrí la pregunta mucho. No, es una pregunta también que da para mucho, pero yo creo que, digamos, o sea, escribir guiones básicamente es, yo diría, como lo contrario de escribir literatura, en el sentido de que para un guionista, un guión es algo que se escribe para alguien, siempre, ¿no? Es muy, muy raro, muy excepcional que un guionista escriba un guión porque se le ocurre escribir un guión. En la mayoría de los casos, cuando eso pasa, es porque el guionista mismo tiene alguna secreta o implícita fantasía de dirigirlo él mismo, ¿no? O sea, que ya imagina su guión como un director de cine y no como un guionista. Digamos, un guionista es alguien que está al servicio de un productor o al servicio de un director o al servicio de un actor. Un guionista es, por definición, histérico. Solamente existe cuando alguien lo mira, ¿no? Y cuando alguien lo desea. Si no lo miran y no lo desean, no existe. Un escritor no. Eso no quiere decir necesariamente que sea bueno, ¿no? Puede ser malísimo, pero digamos, un escritor existe porque tiene ganas de escribir, punto. Y escribir guiones es fatalmente escribir, digamos, un objeto, que es el guión, que es un objeto totalmente destinado a desaparecer, ¿no? Destinado a borrarse, incluso en el caso en que es muy bueno, ¿no? Un guión muy bueno es un guión que no debería, teóricamente, entorpecer la visión de una película, ¿no? Si uno ve una película y sale diciendo, qué buen guión, es muy probable que algo en la película no esté funcionando bien, como para que esa especie de esqueleto, ¿no? De escritura que debería borrarse bajo el objeto audiovisual se note, ¿no? Entonces, eso requiere de un guionista una especie de, no sé si llamarlo resignación, ¿no? O estoicismo, pero requiere algo que tiene que ver con una cierta capacidad de desprendimiento, ¿no? La idea como de que efectivamente uno escribe un guión y después ese objeto cae en un aceite hirviendo en el que mete en mano, para bien y para mal, digamos, toda clase de agentes, personajes, miradas, perspectivas, intereses. Y efectivamente es un objeto que empieza a metamorfosearse en el momento mismo en el que es leído por su destinatario, ¿no? O por su productor, o por quien sea. Claro, Entonces efectivamente. sí, hay que tener un cierto estómago para eso que yo confieso nunca tuve del todo y creo que por eso fracasé rotundamente como guionista. No era un buen guionista, yo nunca fui un buen guionista. ¿No? Y es un ejercicio, como comentas, muy diferente como el de la escritura. Justamente se nos está acabando el tiempo, creo que te estoy haciendo muchas más preguntas, pero no nos queda más. Te quiero agradecer mucho por tu participación y también a la gente que estuvo aquí presente y las preguntas que hicimos. Así que nada, pues ojalá que tengas una muy buena tarde por allá por Berlín. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que la hayan pasado tan bien como yo. Sí, me encantó la conversación. Eso. Bueno, hasta luego. Adiós.